Entonces, mi charla se titula Las plantas contraatacan, porque en verdad yo he trabajado con plantas desde que me formé en el posgrado, en la maestría, el doctorado, y trabajo con plantas porque la verdad es que me resultan seres sumamente fascinantes, en el sentido que si nosotros nos preguntamos, pues si las plantas tienen una vida difícil, pues vamos a ver qué tan vulnerables son. Yo creo que el hecho de que sean la base de la red alimentaria, pues prácticamente el sostén de muchos organismos, son recursos sumamente abundantes y poseen mucha materia orgánica, lo cual las hace, sobre todo para los vegetarianos, sumamente atractivas. Y pues quizás lo que las vuelve un poco más susceptibles es que son organismos sésiles, no pueden salir corriendo, lo que instintivamente ustedes o yo hacemos cuando algo nos da miedo, cuando nos sentimos atacados, es salir corriendo, es escondernos y las plantas no pueden hacer ni uno ni otro, ¿no? Entonces, pues vamos a ver entonces si las plantas o no, dado estos 3 puntos, son o no organismos vulnerables. Y entonces, a pesar de que las plantas puedan representar una dieta interesante y a pesar de su abundancia, que es muy fácil de encontrar, si nosotros caminamos en un bosque, si vemos en un entorno no perturbado, vamos a encontrar que las plantas pues siempre se ven saludables, no se ven enfermas, no se ven disminuidas ni mermadas. Entonces, la verdad es que en la naturaleza lo común es que las plantas están sanas, ¿no? Y entonces, ¿a qué se debe que están sanas a pesar de lo que representan y de los factores que comentamos ahorita? ¿Quiénes pueden estresar las plantas? Bueno, pues las plantas se estresan por diversas condiciones, entre las cuales podemos encontrar los factores bióticos y los abióticos. Los bióticos son los que tienen vida. Todo organismo que se las coma, los herbívoros, los patógenos y herbívoros, entendemos como pueden ser insectos pequeños, pero también puede ser una vaca, un koala, un panda. Todas las plantas son susceptibles a enfermarse, igual que cualquier otro organismo, por patógenos, hongos, virus, bacterias. Los mismos organismos o grupos de organismos que atacan a los animales, pues atacan a las plantas. Y las condiciones extremas de temperatura y el hecho de que no se puedan mover, nada más imagínense en Guadalajara, un día promedio, como hoy podemos estar, un poquito en noviembre, de 8 grados, 6 grados en la mañana hasta 28 grados, entonces estamos hablando de 20 grados de temperatura y la planta se tiene que aclimatar porque no se puede quitar ni poner una chamarra, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, pues las plantas pues tienen una posibilidad de adaptarse que es realmente muy interesante. Entonces, cuando estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de la interacción negativa en que surge entre una planta y un patógeno, ¿sí? Entonces, como les dije, pues cuando pensamos o cuando visualizamos una planta enferma, pues cuando precisamente se presentan cambios anormales en su crecimiento, en su desarrollo, a consecuencia, pues de la presencia de estos organismos. ¿Cómo sabemos que una planta está enferma? Pues porque manifiesta síntomas, ¿no? Síntomas igual que cualquier organismo que esté enfermo. Estos síntomas pueden ser muy localizados o pueden ser prácticamente en toda la planta, como las palmeras esas que tenemos ahí, o desde cosas muy pequeñas y delimitadas a prácticamente el área donde se desarrolla el patógeno. Cuando hablamos del daño que surge por el consumo prácticamente de la interacción negativa entre una planta y un animal, estamos hablando de la herbivoría. Y entonces la herbivoría generalmente y con la que yo he trabajado siempre se relaciona con insectos, ¿sí? El impacto que tienen los insectos sobre comer una planta, usarla como refugio, usarla como descanso, prácticamente se convierte en una forma que se denomina herbivoría. Es importante destacar que el 43% de las especies conocidas de insectos que se conocen, más de 1 millón, son prácticamente especies herbívoras, ¿no? Entonces se alimentan de algún tejido vegetal. Entonces es una interacción muy vieja, desde que surgieron las plantas y surgieron los insectos, ha sido una interacción que ha existido desde siempre. Pero pues no todos los agresores ocasionan el mismo daño y esa es la parte como que empieza a volverse un poco más interesante, porque no es lo mismo el daño que puede generar una bacteria, el daño que pueda generar un herbívoro. Y si es un herbívoro, tampoco es lo mismo un herbívoro que da mordidas a un herbívoro que tiene un aparato bucal, que es un estilete, que es como una agujita, ¿no? Entonces, el impacto que puedan tener estos agresores tampoco va a ser el mismo para la planta y va a depender
de la etapa de desarrollo de la planta. Como cualquier otro organismo, hay etapas más vulnerables. Si hablamos del humano, generalmente son los niños o los viejitos, y en las plantas es algo similar, también cuando son plántulas. El estado nutrimental de la misma, es decir, si es una planta que está creciendo con limitaciones de nutrientes, pues es más factible de que sea susceptible. ¿Qué tanto está localizado el daño? Es decir, no es lo mismo que te muerdan un tallo, que implica el sostén de una planta, a que te quiten una hoja, ¿no? Entonces eso es como, pues, importante, porque pues dependiendo de eso, la planta de alguna manera va a censar y va a empezar a cuidar más aquellos rasgos o aquellos atributos que le representan su supervivencia. Y lo último es la intensidad y la frecuencia. No es tampoco una respuesta igual cuando es una mordida a cuando es un piquetito que está continuo, continuo, continuo. No es lo mismo que te coman 5 larvas a 50. Entonces también la intensidad y la frecuencia pues va a permitir que la planta de alguna manera esté monitoreando cuándo puede ser un daño moderado o cuándo es un daño como muy intenso. Entonces, defensa, vamos a entender en mi charla que la defensa es como el atributo que va a contrarrestar los efectos negativos de un agresor, ¿sí? No importa si esta defensa sea costosa, no sea costosa, es algo que la planta tiene y produce prácticamente en contra de su agresor. Va a ser en contra y esto quiere decir que va a tener un impacto negativo en su desarrollo, en su conducta o en su preferencia hacia el hospedero. Esta defensa puede ser de dos tipos, cuando es química o cuando es estructural. Y entonces vamos a ver ejemplos muy concretos. Cuando es otra situación es que la defensa puede ser constitutiva e inducible. Constitutiva son todos aquellos rasgos con los cuales la planta nace y que ya los tiene y los va a tener presentes durante toda su vida. La inducible es una defensa que solo va a estar activa en presencia de un agresor. Es decir, si no la necesito, no la prendo, pero siempre va a estar la posibilidad de usarla. Cuando hablamos de defensa constitutiva, regularmente estamos hablando de rasgos que tienen que ver como la presencia de estos pelitos que tienen las plantas que se llaman tricomas, la presencia de espinas, por ejemplo, las cutículas gruesas o la corteza muy dura de los árboles, ¿no? Entonces, estas son defensas constitutivas, las tiene sin importar si hay agresor o no, la planta las está produciendo y generalmente entonces están relacionados con barreras estructurales que poseen un efecto como disuasivo, ¿sí? Va a llegar, y esto aplica hasta herbívoros grandes, si va a llegar y ve una planta muy espinosa, pues quizás va a preferir una que no le lastime a la hora que vaya a hacer una mordida. Aquí están algunos ejemplos, unas tomas de unos tricomas, que son estos pelillos que tienen las plantas, que les ayudan prácticamente como trampas pegajosas, pueden quedarse ahí atrapados los insectos, o en la cabecita de estos tricomas muchas veces hay glándulas que producen sustancias que pueden ser repelentes de estos mismos insectos, ¿no? También las ceras son otro atributo que permite que no fácilmente pueda llegar un insecto, generalmente se resbalan, ¿no? Entonces, eso hace que sea más difícil que puedan establecerse o quedarse un rato en la planta. Y bueno, las espinas, que es un atributo muy marcado, que ocasiona lesiones, ¿no? Entonces, que es una forma para, pues, disuadir al agresor. La ortiga es prácticamente una planta que sabemos que de manera natural, yo creo que en cualquier paseo, si salen al campo, son famosas por decir, cuidado con las ortigas, no las toquen, lastiman, te generan unos tipos de lesiones como quemaduras muy fuertes y pues prácticamente el efecto que tiene la ortiga en las personas es a raíz de que producen compuestos tóxicos que almacenan, que con un roce, ni siquiera las tienes que tocar mucho, simple y sencillamente con rozar, causan esa irritación, dolor e inflamación en el contacto. Por ahí nosotros ya tuvimos la experiencia con una de nuestras hijas de que estuvo como, le tocó y algo que yo no me hubiera imaginado cuando te rozan te decían, no intentes lavártelo, porque lo único que haces es te lo dispersas y la lesión es, y pobrecita, le fue la verdad terrible, pero se aguantó, ni modo. Otro mecanismo de defensa son los rafidios,
y los rafidios son cristales que se forman a partir de oxalato de calcio, que están presentes en muchas de las frutas que consumimos como el kiwi, la piña y la hojita esta, ¿cómo se llama? El kale, que es como muy amarga, y en donde sentimos cierta lesión en la boca, así como que dices, ay, porque cuando decimos me escaldé la lengua, pues es la presencia precisamente de los rafidios, que son un mecanismo pues natural de defensa de estos. ¿Contra quién va dirigido? Pues generalmente contra pues animales más grandes que tienden a alimentarse de estos frutos. Y entonces algo que debemos de considerar es que pues toda defensa implica un costo, ¿sí? Esto quiere decir nada es gratis en la naturaleza, y entonces cuando una planta se defiende va a tener que quitar recursos que utilizaría para crecer o para reproducirse y empezar a canalizarlos hacia su defensa. Entonces, cuando hace eso, pues ocurre toda una reprogramación metabólica en ese organismo. Entonces, y cuando hablo de reprogramación metabólica cambian muchas cosas, desde su metabolismo primario, metabolismo secundario, para canalizar mucho hacia poder defenderse, ¿no? Y hacerlo rápido y de manera oportuna. Y una vez que ya no se necesita, pues entonces los recursos van de regreso hacia crecimiento o reproducción. Entonces, en este sentido, pues la defensa inducible es una defensa de bajo costo, porque si no la necesito, no la tengo activa, y la defensa constitutiva sería una defensa muy de alto costo, porque esté o no, sea necesario o no, yo la tengo activa, ¿no? Entonces son atributos que pueden ser, pues las espinas, entonces bueno, lleva implícito el poder producirlas y tenerlas, pero algunos compuestos simple y sencillamente los producen y además los tienen que almacenar, y muchas veces pues no se necesita, ¿no? Entonces por eso la defensa constitutiva es cara, mientras que la inducible es muy, muy económica. Pero la defensa inducible, a su vez, pues tenemos que ver que existe un patrón en donde, dependiendo de dónde ocurre el daño, se reconoce y ahí empieza la respuesta. Entonces voy a tener una respuesta local y después voy a tener una respuesta en toda la planta, ¿sí? Entonces, pero esto implica que pues va a haber una temporalidad desde que se reconoce el agresor, ¿sí? Porque la planta tiene que percibir el daño y tiene que reconocer quién está dañándola, hasta poder activar toda una señal de alarma para que la respuesta no ocurra solo donde fue el daño, sino que ocurra en todo el sistema, ¿no? Entonces, el reconocimiento del agresor es sumamente importante porque la planta tiene que reconocer si fue un granizo, que sería una lesión de daño mecánico, o si fue una mordida, ¿sí? Y si fue una mordida, qué tan rápido se muerde, percibe el daño en una hoja y luego en otra hoja, como para ver la magnitud en la cual va a estar el daño. Entonces, las señales que percibe una planta para saber si está siendo dañada o no pueden ser específicas o inespecíficas. Inespecífica porque son señales que la misma planta produce. Y específicas cuando claramente le indican que quién es el agresor el que está dañando. Por ejemplo, una planta ya sabe que debe de tener compartimentalizado pues ciertos compuestos. Después de una mordida, esos compuestos empiezan a estar libres, y el hecho de que estén libres es la manera en que la planta pues reconoce que algo me está pasando, es una señal de peligro, por así decirlo, ¿sí? Cuando es una señal específica, pues claramente lleva la firma de quién fue el agresor, ¿no? Y puede ser desde un factor de virulencia, una proteína, un efector que va a indicarle con mucha precisión quién es el malvado, como quien dice de este cuento. Y entonces, una vez que la planta reconoce su agresor, los eventos que ocurren después se le conoce como señalización. Y esta es una parte como muy bonita porque no va a ser igual para todas las plantas, no van a participar las mismas moléculas. Y una vez que se reconoce el agresor, empieza a haber eventos que van desde segundos hasta cosas y activar mecanismos que llevan horas o días su activación, ¿no? Entonces, y unos permanecen. Entonces, hay respuestas que duran segundos, que son transitorias totalmente,
para finalmente tener aquellas respuestas que son de carácter sostenido. Entonces aquí hay un esquemita en donde yo estoy viendo, mejor así va, porque con este nos puede. Tengo una célula, aquí está una bacteria que está siendo reconocida. Las plantas tienen como si tuvieran antenas y como si tuvieran sensores que están prácticamente reconociendo a los agresores, entonces los reconoce, luego empieza a ver toda una cascada de eventos celulares que pueden durar de minutos a horas. Se producen hormonas que son las típicas de respuesta para empezar a activar ya lo que sería un mecanismo de defensa como tal. Y entonces el mecanismo de defensa como tal, pues la planta no le puede dar un manazo al insecto de ya no me comas, pero sí puede empezar a producir algún compuesto que le ocasione pues como indigestión, un poquito lo que viene después. Entonces dentro de yo hablo mucho de insectos porque realmente es con lo que más he trabajado, pero las respuestas de las plantas son muy similares cuando también responden a patógenos, a virus, a bacterias y a los cambios de clima, digo, de temperatura o de condiciones abióticas. Pero esta, por ejemplo, es una de las respuestas más comunes que tenemos respecto a las bacterias, por ejemplo. Si reconoce que hay bacterias, aquí podemos ver por dónde entran las bacterias, aquí se alcanzan a ver por prácticamente estas células que son muy especializadas, que las plantas las utilizan para intercambio gaseoso. Generalmente por aquí van a estar captando el CO2, pero por aquí también son entradas de que puede entrar cualquier patógeno, ¿no? Entonces, el cierre de estomas es uno de los atributos que puede manejar la planta cuando siente que hay invasoras cerca o puede modular para tratar de abrir sus estomas cuando es lo menos probable poderse encontrar con ese agresor, ¿no? Entonces, esas son algunas de las características. Esta es otra respuesta que es sumamente especializada, que se llama respuesta hipersensible. Y la respuesta hipersensible se caracteriza por son un grupo de células, una célula que se va a sacrificar y entra en un programa prácticamente de muerte celular como programada, en donde decide morir, pero con eso limita la dispersión de ese patógeno, ¿sí? Entonces, está acompañada por una serie de eventos celulares en donde se incluye la formación de especies reactivas de oxígeno, toda una serie de mecanismos que hacen que un grupo de células muere, pero contiene la dispersión de la enfermedad. Luego tengo entonces las respuestas sistémicas, que no van a ser de carácter localizado, sino que van a ser en toda la planta, ¿sí? Y son, como les mencioné ahorita, las proteínas antinutritivas, por ejemplo. Las proteínas antinutritivas van a inhibir el proceso de asimilación de nutrientes de los insectos y entonces van a impedir que el insecto se desarrolle correctamente. Y a la larga, pues son como eficientes también porque empieza a haber menor desarrollo del insecto, no necesariamente lo matan, pero lo vuelven muy vulnerable a la depredación natural, ¿no? Entonces eso de alguna manera es es eficiente. Durante muchos años se debatió qué tan eficientes eran estos mecanismos porque muchas veces prolongan que la larva esté alimentándose más. Pero realmente ya hay estudios que comprueban que son eficientes porque durante ese periodo pues la depredación se favoreció un montón. Y luego encontramos un montón de compuestos que nosotros los conocemos, estamos muy familiarizados con ellos porque forman parte de los remedios caseros de cualquier casa y también de nuestra cocina, ¿no? O sea, muchos de estos metabolitos cocinamos, hacemos remedios, hacemos tés, pero han estado presentes acompañando a grupos de donde sean las plantas. Tenemos capsaicina, que es de chile, nicotina, que es de tabaco, mentol, ¿cómo se llama la planta que produce? De la menta, así, y limonoides, que prácticamente es un terpeno que está súper común. Es más, no sé si está en limón, yo creo que en limón no está, pero es el aroma típico que relacionamos con el. Pero hay muchos, o sea, si le buscamos, todos tenemos árnica en nuestra casa, por ejemplo, y entonces todos esos compuestos, pues los hemos utilizado y las plantas realmente, su función es generalmente asociado a una defensa. El caso de la nicotina es como muy interesante porque además es un modelo de estudio
pues espectacular porque produce mucho follaje, porque se puede transformar fácilmente. Pero en herbivoría es como muy utilizado porque se tiene muy bien caracterizada la ruta de síntesis. Si nosotros vemos una planta de tabaco y a esa planta de tabaco una larva llega y la muerde, pues la señal va a viajar desde donde ocurre la mordida hasta la raíz. Y en la raíz es donde realmente se produce. Es un alcaloide y ahí va de regreso entonces la nicotina de la raíz a prácticamente todas las plantas, ¿no? Entonces, pues sabemos que es un alcaloide que es un insecticida de manera natural, ocasiona una sobreestimulación que al final ocasiona la parálisis y muerte del insecto. Hay un grupo de insecticidas que derivan de esta molécula, ya es una molécula muy, muy utilizada, pero pues prácticamente es la base, ¿no? Entonces ahí vemos claro cómo el sistema nos permite estudiar desde la mordida, cuánto tiempo pasa, todos los eventos celulares que tienen que ocurrir para que se produzca y luego se distribuya. La nicotina es una defensa inducible, pero es una defensa inducible que como cualquier alcaloide, si la planta no está en presencia de mucho nitrógeno, le puede resultar más caro producirla que lo que le va a servir. Algo importante aquí es que en este sistema nosotros ya podemos caracterizar y hay genotipos que tienen mucha nicotina y otros que pueden tener menos, pero es como de carácter inducible. Quizás es de la parte de los mecanismos de defensa de los más bonitos y que tiene que ver con este equilibrio que hay en la naturaleza, ¿no? Que es las plantas cuando son dañadas empiezan a producir ciertos compuestos que resultan atrayentes para el tercer nivel trófico. Es decir, las plantas es como si soltaran un grito de ayuda, de ¡hey! Y acercan prácticamente al depredador. El depredador pues puede encontrar mucho más fácilmente. Imagínense que en la naturaleza todos son señales, ¿no? Y hay una mezcla de todo. Se supone que los herbívoros, lo primero, al ser el follaje tan abundante, son fáciles de encontrar las plantas, ¿no? Cualquier herbívoro puede encontrar fácilmente como su comida. Pero el parasitoide que se alimenta de esta pequeña larva que está en una masa verde, pues es más difícil de encontrar. Entonces, una manera en donde se ayudan los dos, tanto la planta como el parasitoide, es que la planta, solo en presencia del insecto, produce esos compuestos y estos compuestos son mucho más abundantes que encontrar señales que produce solo la larva. Entonces, eso permite que con mayor facilidad, pues el tercer nivel trófico, en este caso son avispas, puedan encontrar a su presa. Y entonces aquí tenemos ejemplos muy claros de lo que es el control de los herbívoros a partir de esta ayuda prácticamente, las catarinitas, las avispas parasitoides, y se llaman parasitoides porque ellas directamente no le hacen nada, pero ovipositan, y su progenie se va a ir alimentando de la larva. Entonces, pero estas dos cosas ya en el mundo práctico es muy bonito porque son las bases del control biológico en la agricultura, ¿no? Entonces, el poder conocer realmente desde el timing, es decir, en qué momento se producen estos compuestos, quizás nos puede ayudar a decir cuál es el momento ideal para liberar estos organismos, ¿no? Entonces, además, pues las plantas ya vimos lo que ocurre, ¿no? Hay trabajos muy bonitos en donde ya se ha demostrado que cuando está el herbívoro empiezan a producir estos compuestos atraen a los parasitoides porque los parasitoides son diurnos, ¿sí? Todo en la mañana. Y en la noche, esta misma planta es capaz de cambiar prácticamente el buque de esos aromas que desprende y en la noche produce repelente. Repelentes porque prácticamente las hembras que ovipositan esta larva, pues prácticamente son nocturnas, ¿sí? Entonces, de esta manera pueden coordinar y en la mañana producir compuestos que favorecen la atracción del depredador, pero en la noche
producen compuestos que repelen a las hembras. Además, las plantas pueden desarrollar trabajo colaborativo. Y en el trabajo colaborativo me refiero, yo soy una planta y estoy siendo atacada, empiezo a activar mis defensas locales y mis defensas sistémicas y empiezo a emitir mis compuestos volátiles para atraer a este depredador. Pero además, estos mismos volátiles le avisan a la planta vecina, ¿sí? Y entonces la vecina, sin que todavía empiecen allá a comérsela, empiezan a activar sus propias defensas y a producir más compuestos volátiles. El hecho de que no sea un esfuerzo individual hace que la producción de estos volátiles pues sea mucho mayor y eso facilita que los depredadores puedan encontrar fácilmente a las plantas que tienen sus presas, ¿sí? Entonces, de alguna manera las plantas se pueden comunicar y esto es un fenómeno bien interesante porque se sabía que se comunicaban por la raíz y que producían exudados, pero sabemos que ahora se comunican de manera aérea a través precisamente de la emisión de compuestos volátiles. Creo que es esto, sí. Y ya casi termino y nada más me queda una parte que es quizás de las más novedosas en este ámbito, es decir, las plantas tienen memoria, ¿sí? Entonces, a diferencia de lo que ocurre con nuestro sistema inmune, las plantas, pues no, su sistema inmune no está tan elaborado y no producen anticuerpos. El sistema de reconocimiento es bastante conservado y sí hay cosas que son como muy similares, pero este mecanismo que hoy se sabe que se denomina priming es un mecanismo que también existe en animales. Y entonces, ¿en qué consiste? Bueno, yo ya les había hablado que la defensa puede ser constitutiva e inducible. Constitutiva siempre está aprendida, inducible solo en presencia de un agresor. Dentro de la presencia inducible hay una cosa y un fenómeno entonces que le vamos a llamar priming o preacondicionamiento. Es un estado que permite que la planta de alguna manera tuvo un estímulo previo muy chiquito, algo que no le hizo activar ninguna de sus defensas, pero que cuando encuentra realmente una agresión, su respuesta es más rápida y mucho más potente. Y es de carácter general, eso también es importante, no es dirigida, es simple y sencillamente algo muy amplio. Este esquema representa eso que les acabo de decir. Aquí tenemos lo que sería la respuesta de defensa. Si nosotros vemos, acá abajo es una planta que no tiene daño, por lo tanto no hay defensa, ¿sí? Esto que sería la parte basal. Aquí llega un pequeño insecto, un patógeno, y lo que tenemos es que la planta responde, ¿sí? Tenemos ahí una inducción de su defensa. Esta es una planta dañada. Ok. Si yo logro tener un estímulo previo a esto, sería la planta estimulada. Si se fijan, la defensa fue muy pequeñita, fue un estímulo muy pequeño y no pasa nada. Si no se encuentra el insecto nunca, no va a gastar energía y así se quedó, nada más como en un estado como de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En cambio, después de este estímulo, que puede ser mínimo, encuentra el patógeno y la respuesta va a ser mucho más intensa, mucho más rápida que la que pudo haber tenido originalmente, ¿no? Entonces, se sabe que en este momento lo que ocurre es que la planta genera una pequeña memoria inmune, que esto permite que la respuesta sea es una respuesta reforzada, ¿sí? Más intensa y más rápida. Entonces, pues la percepción del estímulo es muy transitorio en la primera parte, pero sí cambia que una respuesta sea mucho más rápida, fuerte, a largo plazo y sobre todo que es de carácter general, ¿sí? Entonces aquí no me importa realmente quién es el pequeño, el que estamos simulando prácticamente esa agresión, pero esta respuesta sí es mucho más alta, ¿sí? Y bueno, prácticamente, pues en conclusión, yo puedo decir que las plantas no son vulnerables, a pesar de que son pues la base de la red alimenticia, que representan una dieta muy rica y que no se pueden mover, pues no son vulnerables porque tienen muchas barreras protectoras, porque tienen un arsenal químico muy vasto, porque saben trabajar en equipo, ¿sí? Logran comunicarse entre ellas
porque hacen alianzas con parasitoides y depredadores, o sea, con otros organismos de su entorno, y sobre todo porque tienen memoria. ¿Sí? Entonces eso es como que importante. Algo más es ya puntualmente qué es lo que yo abordo, ¿no? Del laboratorio al campo. Pues si nosotros entendemos cómo ocurren estos mecanismos, qué tipo de mecanismos, la temporalidad de estos mecanismos, vamos a poder realmente usar esos mecanismos de defensa para plantear estrategias de control mucho más eficientes, ¿no? Que no sea nada más aplícale el insecticida, aplícale el fungicida, sino realmente qué puedo hacer antes, qué puedo dejar que la planta haga por sí sola para empezar a reconocer a lo mejor los materiales que son más resistentes, los materiales que son menos susceptibles. Entonces, pues eso es a lo que yo me he dedicado desde que salí ya desde hace 20 años. Entonces, me gustó un montón, pero en mi caminar pues me he encontrado con muchas cosas. Cuando me encontré lo del priming, que fue lo de que las plantas tienen memoria, y cuando además llegué al CUCBA y me vi inmersa, que mi primera sorpresa cuando llegué a la Universidad de Guadalajara es que no estaba, no entré a biología y que entré a agronomía. Dije, a ver, ¿qué hago aquí? Pues fue prácticamente eso, encontrar que ahí había un nicho de oportunidad, había muchas cosas, muchos agrónomos que convencer que no todo es aplicar, sino tener un enfoque mucho más integral. Y yo creo que se ha avanzado un montón. Y a su vez entendí que el control biológico es una herramienta que se utiliza mucho en campo, pero muchas veces no es exitoso. ¿Por qué? Porque no se entiende la base científica de cómo es esa interacción, ¿no? Ya más recientemente hay un montón de productos que están desarrollados para como bioestimulantes que promueven crecimiento, las micorrizas, tricoderma y bueno, pues sorpresivamente todos esos organismos que interactúan con las plantas en algún momento fueron o se percibieron por las plantas como sus enemigos, ¿no? Entonces, esos organismos son capaces de formar ese pequeño priming. ¿Sí? Entonces, en agricultura, que se usan mucho como promotores de crecimiento, pues ahora estamos viendo la posibilidad de realmente estudiar y entender qué pueden hacer por la defensa de las plantas y cómo los podemos utilizar. Entonces, pues más o menos. También el estrés abiótico, el tener una planta que tenga un ligero estímulo de no la riego, se va a estresar, pero si ese estrés es mínimo, puedo generar una memoria transitoria que me va a permitir una respuesta como más intensa. Entonces, más o menos, eso es lo que estamos haciendo en el CUPA. Ivonne va a trabajar con un proyecto que es de maíz y estrés hídrico para ver qué efectos tiene en herbivoría. He trabajado solanáceas casi siempre, ahora empecé a migrar a maíz, pero pues el tomate de cáscara, que es el tomatillo, es mi modelo favorito, nada más que muy difícil porque no tengo con qué comparar. Pero la verdad es que hay como muchos modelos y muchas plantas. Venden mucho la parte, si voy a meter un proyecto de la parte agronómica, entonces agarro modelos que no son, que son más convencionales, pero yo creo que si realmente observamos la naturaleza, nos pone el ejemplo y nos dice cómo, ¿no? Entonces, con eso termino mi charla. Muchas gracias. Y salud, y salud.